Bienvenidos, esta es una presentación donde vamos a ver algunas opciones para un último volantazo de la gestión actual para ver si puede esquivar el iceberg, ¿no? La presentación se llama Una última oportunidad para la macroeconomía argentina, una última oportunidad para el 2022 para salvar esta trayectoria. Esta presentación está fundamentada, digamos, en que usted más o menos viene siguiendo los diarios, tiene más o menos los números de la macroeconomía argentina en la mente, y después va a haber una presentación más grande donde mostramos todos los detalles, pero en esta presentación no se muestran todos los detalles de números para no hacerla tan extensa, ¿no? ¿Cuál es la situación actual? Bueno, básicamente tenemos una fuerte carga de vencimientos de endeudamiento externo, una dependencia peligrosa de la refinanciación de las LELIQs, una presidencia débil a muy débil, demandas sociales insatisfechas y crecientes y organizadas, muchas provincias sin problemas económicos o que están más o menos bien, exportadores que no liquidan, una inflación que podría consolidarse en torno a los 2 dígitos mensuales para fin de año, un tipo de cambio informal con gran variabilidad y tendencia alarmantemente alta, ¿no? ¿Y cuáles son las opciones que ya están sobre la mesa? ¿Cuáles son los planes económicos que ya están puestos a disposición, digamos, del electorado? Está el plan Milei, que él mismo lo presenta como el plan motosierra al gasto público. Allí olvídate, digamos, de muchas prestaciones sociales y de muchas coberturas que el Estado argentino brinda, más una dolarización de la economía, ¿no? Plan Milei. El plan de Yeral Melconian lo hemos desarrollado en una presentación completa al detalle, pero básicamente es una devaluación del 30%, que ahora con el salto que ha pegado el blue seguramente sería una devaluación mayor, una reducción del gasto social, planes y jubilaciones, lo marca Carlos Melconian en sus presentaciones, en el resumen que hicimos de su plan lo marcamos también, y el cumplimiento del acuerdo con el fondo como un ancla estabilizadora de la macroeconomía. Eso es el plan Yeral Melconian. El plan Grabois, que en sí mismo no es un plan económico, pero como está muy presente en los medios y como todo el mundo quiere saber, básicamente propone eso, ¿no? Un salario básico universal que ahora se ha bajado a un 15% en las últimas, a 15.000 pesos en las últimas alocuciones que él ha tenido, pero originalmente se hablaba de 45 o 50.000 pesos para 9 millones de personas. Y las cuestiones macroeconómicas no se hablaban, ¿no? Inflación, tipo de cambio, desempleo, reservas, por eso no es un plan, pero lo pongo por la relevancia que tienen los medios. El plan del FMI es acumular reservas, nos pasan los desembolsos para cubrir el crédito de Macri, para lavar la cara del crédito de Macri, auditorías trimestrales y un hipermonitoreo de la economía argentina, donde el Banco Central actualmente brinda reportes diarios al FMI, ¿no? Nunca hemos estado ni en los 90 en una situación de tanto control de un organismo financiero internacional, que es una de las 4 patas de lo que se conoce como el nuevo orden mundial, ¿no? Tenemos muchas presentaciones donde hablamos al respecto, por lo tanto no entramos ahora en esta. Buscar un nombre para un plan es una cosa difícil porque no es un plan de crecimiento, es un plan para zafar, digamos, para salir de esta situación complicada. Ustedes pónganle el nombre que quieran, pero en función de lo que vamos a ver, yo creo que este puede ser un buen nombre. Es un plan de distribución del ajuste. ¿En qué se basa esto? En que todos los actores dicen que hay que ajustar, ¿no? O se ajusta por el lado de la demanda agregada con la reducción del poder adquisitivo vía la inflación, o se ajusta con una mega devaluación, o se recortan todos los gastos sociales, ¿no? Hay ajustes por todos lados, ¿no? Entonces, si todos los actores admiten que hay que hacer un ajuste, lo crucial acá es cómo distribuirlo, ¿no? Ya hemos visto los planes que están sobre la mesa. Este es un plan diferente. Es obviamente enfrente tenemos un iceberg y hay que girar para algún lado. Si usted no lo quiere ver en izquierda y derecha, puede verlo en norte-sur, o puede verlo en este-oeste, o puede verlo en vamos hacia algún lado para no darnos esta piña. Entonces el giro tiene que ser violento. Yo lo que propongo básicamente es esto, un tipo de cambio doble, ¿no? El desdoblamiento cambiario, pero de esta manera, un tipo de cambio oficial solo
para las exportaciones, para todas las exportaciones, y para las importaciones solo las industriales, solo lo que tienen que ver con insumos de industria nacional, solo para medicamentos y solo para tecnología clave. Solo para esos el tipo de cambio oficial administrado por el Estado. Eventualmente para el pago del endeudamiento del Estado Nacional, ya van a ver en las próximas pantallas porque dice eventualmente. Solo para el Estado Nacional, las provincias y los municipios van a tener que buscar el dólar para pagar su endeudamiento al blue en este esquema, controlado por la técnica del crawling peg con microdevaluaciones, y estas microdevaluaciones no calculadas por la inflación, que es el plan de Melconian, sino recortando la brecha con el tipo de cambio libre al 10%. Es decir, si la brecha entre el blue y el tipo de cambio oficial es de 100 pesos, este mes tenemos que recortar el 10%, es decir, 10 pesos, una microdevaluación diaria que nos lleve a incrementar el tipo de cambio oficial en un 10%. Entonces lo vamos a ir siguiendo de manera suavizada. Cuando el tipo de cambio blue pegue saltos, no lo vamos a captar ahora, vamos a captar un fragmentito de eso, pero en un modelo ideal donde el tipo de cambio blue se estabilice en algún momento, nuestro tipo de cambio oficial lo va a ir alcanzando paulatinamente. Eso es importante para que los exportadores liquiden, ¿no? Tenemos exportadores de todo tipo, pero el exportador necesita, sobre todo, por ejemplo, en el ámbito de exportaciones tecnológicas, si vos no le das un tipo de cambio competitivo al exportador, el empleado de ese emprendimiento de exportaciones tecnológicas le conviene trabajar remoto para el exterior y ahí perdemos todos, ¿no? Ese es el tipo de cambio oficial. El tipo de cambio libre tiene que estar bancarizado, no puede estar en las cuevas, para todas las operaciones. Por ejemplo, importaciones de bienes finales de una persona, quiere comprar un celular o una computadora o lo que sea, al tipo de cambio libre. Pago de la deuda externa privada, municipal y provincial al tipo de cambio libre. Para atesoramiento, que es la función que hoy tiene el blue. Operaciones inmobiliarias. ¿Cuál es la regulación de este tipo de cambio? Libre. Tiene que tener unas bandas de flotación, pero muy amplias, para que el central intervenga, para que no pegue saltos de 20 pesos en un solo día, ¿no? Para que contenga eso, pero al día siguiente volver a dejarlo con libertad de movimiento. No puede estar controlado en más o menos 2 pesos, digamos. Tiene que tener una banda de flotación amplia. Se necesita para esto una ley de blanqueo de depósitos en dólares para que ingrese la oferta, ¿no?, de estos casi 300.000 millones de dólares que tenemos en el colchón. Sobre la deuda externa y las LELIQs, declarar inmediatamente el default de ambas, ¿no? Esto es totalmente diferente de todos los otros planes. La bomba de tiempo de las LELIQs, en caso de no renovación por parte de los tenedores, se va a dos variables que hoy en día están descontroladas. O se va a precios, se va a la inflación, o se va al dólar blue. Por ese motivo debemos defaultearlas de manera completa e inmediata. Las LELIQs tienen vencimientos a muy corto plazo, por lo tanto es muy importante que si se toma un plan como este, similar a este, es muy importante tomarlo ahora mismo, digamos, ¿no? Porque si vos empezás a analizar esto, lo empezás a anunciar, ya llegás a que no te van a renovar los tenedores de la LELIQs y perdiste la oportunidad. Y todo eso se va a pesos o al dólar blue, y esto está ya en agosto, digamos, ¿no? El endeudamiento externo, principalmente el que tenemos con el FMI, es un simple pasamanos. Nos dan la plata para pagar el crédito de Macri. Nadie nos presta hoy en día. El BID dijo que no nos presta, por ejemplo, ¿no? Y debemos hacer el ajuste en esta parte, declarar el default del endeudamiento externo y habilitar inmediatamente toda la auditoría integral de la deuda externa, del cual tenemos muchísimas propuestas y personas muy expertas en la Argentina para abordar esta situación. No sería la primera vez que lo hacemos y por supuesto nos vamos a llevar unas cuantas sorpresas, ¿no? Tema ATN, este tema no lo toca nadie, son los aportes del Tesoro Nacional. Las provincias argentinas y la Ciudad de Buenos Aires reciben aportes del Tesoro Nacional que ya están estructurados, que son legales, que es la coparticipación, ¿no? Por fuera de la coparticipación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires cobran sus propios impuestos, es decir, que la caja se agranda aún un poco más. Algunas provincias incluso tienen regalías de la parte petrolera, etcétera. Y sobre todo esa caja, que es bastante grande, el gobierno nacional además le gira dinero. Ese dinero extra se llama ATN y es una cifra muy importante. Entonces,
¿Qué pasa? Yo veo los medios y veo que tenemos 23 gobernadores más el jefe de gobierno porteño que están en la reposera y el presidente de la nación que está prendido fuego. Eso es porque hay un mal manejo de la crisis. Lo que tiene que hacer el gobierno nacional es socializar la crisis con los sectores provinciales, que en el fin y al cabo también son candidatos para las próximas elecciones. Por lo tanto, los ATN tienen que ir a cero y allí vuelve a tener una centralidad y poder político y poder de convocatoria el presidente de la nación, ¿no? Si alguno piensa que eso es la lapicera, allí está la lapicera. Sobre el tema del déficit, si uno ya declara el default del endeudamiento externo, está sacando una gran partida dentro del presupuesto nacional donde no va a estar destinado a pagar la deuda externa. No tenemos que ver que todo lo que estamos renegociando con el FMI alcanza a representar cerca del 11% del total del endeudamiento externo del país. Entonces, el resto es muchísimo. Entonces, si nosotros declaramos el default allí, volvemos a tener caja, volvemos a tener espacio presupuestario para afrontar también la crisis social, ¿no? Si nosotros, además, metemos el recorte en los ATNs, en los giros extras que van a las provincias, allí está la suficiente caja para poder abordar una mayor contribución a la cuestión, a la cuestión social, ¿no? De manera transitoria, por supuesto, pero allí aparece una caja importante, que es una pregunta que nadie está pudiendo responder. Con el default del endeudamiento externo y con la reducción de los ATNs, ¿por qué hay que reducir los ATNs? Porque la demanda social insatisfecha no está yendo a las provincias. Las provincias no lo están cubriendo, está yendo directamente al gobierno nacional. Entonces, si el gobierno nacional se tiene que hacer cargo de los 9 millones de salario básico universal o el esquema que se plantee de crisis para superar estos meses, bueno, tiene que tomar la plata de algún lado. En particular, de los funcionarios que no funcionan, que en este caso serían los gobernadores, que no están cubriendo las necesidades sociales en sus territorios. Por eso toda la demanda se concentra en el gobierno nacional. Ese paso hay que darlo, ¿no? Entonces, en ese esquema, el déficit estaría bastante controlado porque ya has hecho un espacio bastante grande dentro del presupuesto para cubrir esta cuestión social, ¿no? Tema de inflación, con el déficit recortado por la distribución del ajuste entre el recortar los ATNs, declarar el default de la deuda externa y el default de las LELIQs, la emisión para cubrir el déficit debería ser nula. Si no fuera nula, debería ser limitada. ¿Limitada en cuánto? Y limitada en un porcentaje de la base monetaria. Porque está bien lo de los formadores de precio y Vicentini, yo entiendo todo eso, pero si imprimís mucha plata termina generando inflación, digamos, ¿no? Entonces hay que limitar la impresión de dinero. Si no se puede delimitar completamente, hay que limitarla, por ejemplo, a un 20%, ¿no? A un 20% de la base monetaria, lo que nos generaría una inflación anual del 20 al 35%, que es una inflación con la cual la economía argentina ha crecido muchos años. Entonces eso es razonable. Pero cuando se limita la emisión a un 20%, supongamos anual de la base monetaria, es 20, no es 22, ni 23, ni 25, ni 50, porque pasó tal cosa. Es 20 y ahí nomás, ¿no? De eso tenemos que tener un fuerte consenso. El blanqueo de los depósitos en dólares, nosotros tenemos cerca de 300.000 millones de dólares en el colchón, como se dice, ¿no? Son ahorros privados que no están bancarizados. Tenemos que generar, ¿no? La economía se trata de generar los incentivos para motivar la acción del individuo. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos cuál es el incentivo que podemos generar para llevar esos depósitos que están en el colchón al sistema bancario. Bueno, en primer lugar, garantizar que se puedan retirar en cualquier momento, ¿no? Tener una ley de blanqueo, es decir, no vamos a preguntar de dónde viene ese ingreso ni lo vamos a agarrar impositivamente de entrada. Hay que dejar que ese dinero entre porque la ganancia superior es la estabilidad macroeconómica que nos va a devolver el rumbo del barco, ¿no? Entonces esto, si bien en otro momento no sería deseable, en este momento es muy deseable porque es la única y el único ingreso fuerte de dólares en el mercado libre que va a contener la subida. De hecho, esto se tiene que hacer primero antes de liberar el dólar blue en el sistema en blanco, digamos, ¿no?
El otro tema es la cuestión de la liquidación de granos, la liquidación de los exportadores, teniendo la previsibilidad del crawling peg y diciendo no nos vamos a mover de este camino por más que haya presiones del sector exportador, no les va a quedar otras que ir largando, digamos, la exportación, ¿no? Hasta allí un poco un pantallazo, las cuestiones del timing, esto es fundamental. El timing es el paso a paso, ¿no? Para armar el programa completo sería una presentación muchísimo más larga, pero en general, por ejemplo, el tema de defaultear las LELIX se tiene que hacer inmediatamente, porque si no la defaultemos nosotros, nos defaultean ellos, digamos los tenedores, porque no la van a renovar. Y en esa no renovación nosotros tenemos que cubrirlo con emisión, se va al dólar o se va a precios y revienta nuestro sistema económico. O sea, el tema de defaultear las LELIX tiene que ser inminente. Mientras antes se hace y más rápido lo afrontemos, más rápido vamos a superar la tormenta mediática. La tormenta mediática pueden ser 30, 40 días, con todas las tapas en contra, con internismo, con la oposición, con los diarios del mundo, pero después de eso se podría llegar a un 2023 con oxígeno. Honestamente he pensado varios esquemas, no veo otra salida, ¿no? Entonces por eso es importante que nos sentemos a analizar un poco cuáles son las medidas que debería tomar el gobierno argentino, ¿no? Espero que les sea de utilidad.